Hemos estado hablando, ya este es el segundo domingo, el segundo mensaje que vamos a dar sobre esta nueva serie de mensajes, de predicaciones sobre qué quiso decir el Señor, ¿verdad? Hay cosas que a veces no se comprenden del todo y se necesitan ciertas explicaciones. Y eso es lo que queremos traer a través de esta serie de mensajes. Enseñanzas que trajo Jesucristo, frases que dijo, ciertas palabras que expresó, que muchas veces la gente decía, ¿y qué fue lo que quiso decir? ¿Qué fue lo que quiso decir? Muchos se quedaban en el aire porque no entendían, otros lo comprendían, y muchas cosas que para ellos eran conocidas, que la podían comprender bien lo que él les insinuaba y les quería decir, para nosotros muchas veces entonces necesitamos un poco de conocer la época, la situación, para eso entonces transportarlo a nuestro tiempo y cómo eso se aplica a nuestra vida. Amén. Y es por eso importantísimo entonces cuando leemos la Escritura, hay muchas cosas que a veces nos preguntamos, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el Señor cuando Él enseñó, cuando Él predicó o dijo ciertas palabras, ciertas frases que muchas veces son un poquito difíciles de entender o incomprensibles? Entonces, hoy vamos a tener este tema, un título del mensaje de hoy, que se titula Dando margaritas ¿a quién? A los cerdos. Dándole margaritas a los cerdos. Bueno, y quizás algunos preguntan, bueno, pero ¿qué margaritas son esas que le vamos a dar a los cerdos? Pues bueno, hay flores, ¿verdad? Y aparecen ahí esos dos cerditos. ¿Verdad que están lindos esos dos cerditos? ¿Quiénes los quieren adoptar? Lo estamos dando en adopción. Esas margaritas, margaritas son unas flores. Entonces, ¿qué le vamos a dar a los cerdos? Flores para que los cambien o para que se alimenten. No, no son las flores lo que estamos hablando, dar margaritas a los cerdos. Aunque aparecen ahí unas flores, pero no son las flores. También hay mujeres que se llaman Margarita, ¿verdad que sí? Al día de hoy ese nombre no es tan común, pero tiempo atrás, que mi mamá y mi papá me lo enseñaron, pues había muchas mujeres que se conocían como Margarita, y había muchas Margaritas. Ya ha ido pasando, ¿verdad? La época que cambian nombre o son nombres un poquito diferentes a los que habían antes. Pero no es una mujer lo que le vamos a tirar a los cerdos, una margarita. Y también hay una margarita que se fabrica, vino original de México, que es una bebida, no, esa tampoco. Ni se les ocurra que es esa margarita, ¿saben? Esa para nada, queda descartada totalmente. Pero sí existe, ¿verdad? A veces cuando alguien menciona una margarita, ni piensa en las flores, ni piensa en una mujer, sino piensa, cuidado con esos pensamientos. Como dice alguien, que el Señor reprenda esos pensamientos. No es ninguno de esos. La palabra margarita se deriva de la palabra griega que es margaro, o margarón, pero es del griego. Entonces significa perlas. La palabra margaro o margarón significa perlas. Y cuando se estaba haciendo las diferentes traducciones de la Biblia de siglos atrás, en el griego margaro o margarón, cuando se tradujo margarita. Y muchas Biblias bien antiguas, de siglos de años atrás, cuando se tradujeron del griego al latín, y luego del latín al español se le puso pues margarita. Y si buscamos esas versiones bien antiguas decía margarita.
Luego pues, se entiende que no era una margarita para que no haya confusión, sino que eran perlas. Y eso es lo que estamos diciendo aquí con este tema, dando las perlas a los cerdos. Amén. Amén. ¿Verdad que está claro? Okay. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Siempre aprendemos algo nuevo. Todos aprendemos algo nuevo. Así que lo que estamos queriendo decir aquí por margaritas son las perlas, dándole las perlas a los cerdos, dando margaritas a los cerdos. Dice en Mateo, el capítulo 7, versículo 6, es donde se encuentra ese versículo que fue el que el Señor utilizó y que dijo para los que estaban allí. Mire, los capítulos, quiero enfatizar un poquito en esto, en la palabra, en la escritura, en el libro de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7 son, es lo que se conoce como el sermón de ¿qué? El sermón del monte, ese famoso, esa famosa enseñanza, ese famoso mensaje, predicación que el Señor dio en una ocasión que reunió un sinnúmero grande de personas que lo seguían, y él se fue más arriba a un monte y de allí les enseñaba, y por eso se dice sermón del monte. Y ese sermón del monte consta y consiste de estos tres importantísimos capítulos de Mateo. Todo es importantísimo en la escritura, en la palabra de Dios, pero son los tres capítulos donde el Señor habló y explicó y enfatizó cómo deben en cuanto a los mandatos de Dios, y también aquellas cosas que nosotros debemos de conocer de cómo vamos a vivir sobre esta tierra. Esos tres capítulos hablan en cuanto a lo que era la ley y lo que era el cumplimiento de la ley. Es ahí cuando uno lee en esos tres capítulos, dice claramente el Señor hablando, porque oísteis que fue dicho, y decía tal cosa, mas yo os digo, ustedes saben que la ley decía esto, mas yo, entonces explicaba qué es lo que eso quería decir. Él vino a traer el sentido correcto de lo que fue la ley. Por eso es que dice ahí claramente, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a anularla, dijo el Señor, sino a ¿qué? A cumplirla. Lo que sucede es que con el tiempo, los años, desde que el Señor le dio las leyes y todo lo que era medio de conducta, comportamiento, la manera en que el pueblo tenía que vivir, ellos empezaron a tergiversar con los diferentes años, los diferentes tiempos y también las diferentes generaciones. Y empezaron poco a poco a añadir, quitar a lo que era la ley y a ponerla y acomodarla a su conveniencia. Y esa es la parte entonces donde más seguían una tradición y una costumbre el pueblo. Por eso el Señor en ocasión dijo, porque a ustedes les enseñaron, oyeron que les fue dicho, pero yo les digo. El Señor vino a darle el significado espiritual correcto a todo lo que fue los principios, el mandato de Dios, los estatutos de Dios, de cómo tenía que ser el pueblo, su conducta y su modo de vida. Eso es importantísimo para nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, servidores del Señor, los redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que ahora pertenecemos al reino de los cielos. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice que ya no somos ciudadanos ¿de dónde? De esta tierra. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos una nueva vida, somos nueva criatura. Aunque estamos como humanos, estamos todavía aquí en esta tierra y tenemos que seguir ciertos principios
de gobiernos, pero nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y esa es la parte importantísima, que nosotros entonces, en nuestras lecturas bíblicas, siempre procuremos, miren, y esto yo lo he dicho un sinnúmero de veces, y lo vuelvo a repetir, procuremos dentro de lo que es lectura de la palabra del Señor, leer siempre, una y otra vez, en los momentos en que podamos y que debemos de buscar ese tiempo, Mateo capítulo 5, el Mateo capítulo 6 y el capítulo 7, porque ahí es donde nosotros vamos a aprender cómo el creyente debe de vivir sobre esta tierra y qué es lo que el Señor espera de nosotros ahora que pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Amén. Esta es la Gloria a Dios. Importantísimo. Si te dicen que le lleve una carga por una milla, ¿qué hay que hacer? Llevarla por dos. Si te dicen que te dan un golpe en una mejilla, ¿qué hay que hacer? No quiero sacar los mandos, romperle los dientes. No, eso no. Poner la otra para que las dos se vean coloraditas. Amén. Esa es la idea. Así que de todas esas enseñanzas que el Señor trajo ahí, dentro de lo que fue el sermón del monte, Él trajo esta. Y vamos entonces a leerla, qué fue lo que el Señor dijo, y también hoy vamos a descubrir qué quiso decir, aunque a veces pues tenemos más o menos, ¿verdad?, la idea, pero qué quiso decir Él con eso. Dice, no deis lo santo, ¿a quién? A los perros. No deis lo santo, miren las palabritas que el Señor está usando, ni echéis vuestras perlas. Ahí es que decía margaritas. Ni echen las margaritas. Las mujeres en ese tiempo estaban asustadas todas. No den lo santo. Todavía la otra margarita de México no la habían inventado a ese tiempo. Pero no den lo santo a los perros, ni echéis o no echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que el Señor está aquí usando ciertas imágenes, ciertos elementos en los cuales Él le quiso decir algo a ellos. Ahora, para ellos, esta frase que el Señor les dio, de que no den lo santo a los perros ni echen vuestras perlas a los cerdos, podían tener una idea y un entendimiento de lo que Él les quería decir. Y era como a veces decimos que eso fue una indirecta, pero que era directa, para que ellos abrieran más el entendimiento y no se dejaran engañar. Así que, ¿qué quiso decir el Señor? Diciendo no den lo santo a los perros, ni tampoco eches tus perlas a los cerdos, porque las van a estropear, las van a pisotear, las van a echar a perder. Y no solamente eso, sino que se corren el riesgo de que vengan y también nos hagan daño a nosotros mismos. Así que para poder entonces ir descifrando esa frase o esa enseñanza que trajo el Señor, tenemos que entonces tomarlo por sus diferentes partes. El punto número 1 que vamos a hablar es qué eran los santos y qué eran esas perlas que el Señor dijo. Bien, los santos es todo aquello que es sagrado, que viene de parte de Dios o que es de Dios directamente. Todo aquello que es referente hacia Dios y que es parte de lo que es Él. Eso es lo que es los santos, o sea, lo que es sagrado, que es de Dios, pertenece a Él y que es
hacia Él. Lo que es su, por ejemplo, su divinidad, lo que es su deidad, su grandeza, su poder, su eternidad, lo que es también la Trinidad, que siendo un Dios es un Dios trino. Todas esas cosas están incluidas ahí en lo que se refiere a lo que es lo santo. Dice así, en Isaías 41, el versículo 14, la segunda parte de ese versículo 14, pues dice 14b, dice, el Señor hablando del pueblo, porque yo soy tu socorro, tu ayuda, ¿verdad? Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Miren cómo ahí el propio Señor, propio Dios, se identifica con el pueblo como que Él era el Santo. Ahora, esto no tiene que ver con ese luchador mexicano de años atrás, que se pone una máscara y le tienen el enmascarado de plata. No, no es ese santo, ¿verdad? No era tan santo. Este es otro santo. El Señor se da, y no quiero entrar en muchos detalles porque nos tomaría, a menos que quieran salir a las 5 de la tarde. ¿Cuánto quieren salir a las 5 de la tarde? Nada. Entonces, cuando habla del Santo de Israel, es la propia persona de Dios, el propio Dios diciendo que yo soy ese santo, el Santo de Israel. Así que todo lo que es referente en cuanto a lo que es Dios, su persona, su naturaleza, a eso es lo que Él está diciendo. Todo aquello que tiene que ver con lo que es Dios y que también hace ver lo que es su grandeza, su divinidad, su deidad, esa Trinidad que no la vamos a poder comprender del todo por nuestra mente finita. Dice en Romanos, el capítulo 1, los versículos 19 y 20, dice, porque lo que se conoce de Dios, lo que hemos podido llegar o la humanidad llegar a conocer algo de Dios, porque lo que se conoce de Dios, dice, su eterno poder y su deidad es porque Él lo dio a conocer a través de ¿qué? A través de toda la creación. Amén. Amén. Y es ahí donde dice el Salmo 19, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios, su presencia, su grandeza, y el firmamento anuncia todo lo que vemos alrededor nuestro, en el espacio, anuncia la obra de sus manos. Así que, ¿podrá ser Dios un Dios poderoso? ¿Será un Dios grande y fuerte? Dice que en Isaías capítulo 40 o 41 dice que con su palma de la mano, Él midió los cielos y todo lo creado. Todavía los científicos no pueden encontrar dónde está el final del universo. Según ellos dicen, hay no millones, sino billones de galaxias semejantes a la nuestra, un poquito a veces un poco más pequeña, otra un poquito más grande, pero semejante a la nuestra. Hay millones de millones que son billones, no sé si son 175 billones de galaxias como la nuestra, donde ni siquiera podemos llegar a nuestra galaxia vecina, que es la de Andrómeda. Nosotros estamos en la Vía Láctea, que se llama nuestra galaxia, y la Andrómeda, o por ahí, que es nuestro vecino, hay miles de años luz, que dice que jamás ni nunca en nuestra condición de humano vamos a poder llegar allá. Pero el Señor está sobre toda su creación y Él está a la misma vez en todo lugar. Y a Él nada se le puede comparar por su grandeza y por su belleza, por su hermosura
y también porque es el único Dios que es todopoderoso, todo omnisciente y todo presente. Y ese grande Dios todopoderoso y que está en todo lugar, está en este lugar. Amén. Y está en cada uno. Amén. De nuestros corazones. ¿Qué Dios puede hacer eso? Ninguno. Es ahí donde entonces cuando Él habla, Él le dice, no dé los santos a los perros. Está refiriéndose no solo a Él, sino todo lo que es de Él. Y ya mismo explicamos un poquito esto más profundo. Pero también se refiere a lo que es su palabra. No solamente a Él como Dios, sino también se refiere a su palabra. Su palabra bendita que la tenemos aquí. Y también se refiere no solo a su palabra, sino también su evangelio. Y esto lo vemos en el siguiente versículo. Mira lo que dice. También el reino... Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Así que lo santo del Señor es todo lo que es Él, con todos aquellos atributos que le identifican y lo que es su naturaleza. Pero cuando dice luego las perlas, no echen tus perlas a los cerdos, lo que se está hablando aquí es de la palabra de Dios y también del santo evangelio de Jesucristo. Tanto lo que es de Dios en sí, que es lo santo, como también lo que es las perlas, que es su palabra, lo que contiene su palabra, las revelaciones que nos da en su palabra, lo que también nos da en sus promesas en su palabra, las profecías que hay en su palabra, todas esas revelaciones que el Señor ha dado a través de su palabra y sobre todo la revelación que hizo perfecta por medio de su Hijo Jesucristo, que fue la revelación perfecta sobre todas las cosas. Todo eso es lo que significan las perlas. Tanto los santos como las perlas, lo que está dando es a entender cosas que tienen un gran valor, cosas que no tienen tal vez un valor para muchas personas, pero para aquellos que conocen al Señor y aquellos que le ponen atención a lo que son las cosas de Dios, entonces vamos a considerar el gran valor que todo eso tiene y que es para nosotros. No tanto Dios como Dios y sus cosas de atributos como Dios y la palabra de Dios, el evangelio, no hay cosa que pueda tener un valor más grande que eso en esta tierra, ni en todo el universo, ni en todo lo creado, porque son las cosas eternas de Dios que Él ha guardado y nos ha dado para aquellos que a Él le obedecen y también a Él le aman. Eso es lo que el Señor está queriendo decir en ese momento. No es lo que es espiritual de gran valor a los perros y mucho menos eche lo que son las perlas, las cosas preciosas de mucho valor para aquellos que son cerdos que no pueden entender el valor incalculable de eso que existe y que lo que van a hacer es echarlos a perder. Es ahí lo que el Señor está queriendo decir con los santos y también las perlas. Las cosas de un valor incalculable que son eternas de parte del Señor. Amén. Qué bueno que nosotros hemos
conocido y hemos aceptado ese Dios santo, todopoderoso, y que también nos ha dado de su palabra el valor incalculable que tiene su palabra, y que en nuestra vida ha llegado el Evangelio para darnos salvación y vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto le alaban? Amén. Amén. Entonces ahí el primer punto. Pero el Señor dijo algo más. No solamente mencionó los santos y las perlas. Miren lo que dijo: los perros y los cerdos. No dijo los perros y los gatos, ¿verdad que no? No son perros y gatos. Los perros y los cerdos. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiso decir? Miren, los perros, no, en el tiempo antiguo, de la antigüedad, aún del tiempo de Jesucristo, no tenían la gente el mismo concepto que se tiene hoy en base a los perros y aún a ciertos animales, o los animales. No era el mismo concepto. Hoy día a los perros se tienen con una consideración que a veces, y voy a decir esto, pero ¿verdad? Con cuidado y que me entiendan. Pero los animales, incluyendo los perros, no son seres humanos. ¿Está bien? No son seres humanos. El Señor los creó para acompañarnos. Y los creó, lo hizo en la creación. Y se los trajo a Adán para que le diera nombre y para que acompañaran al ser humano. Son para provecho nuestro, los animales. Y unos pues nos guardan, nos cuidan, otros pues ayudan en las labores y tareas, como muchos años atrás, pues en el campo, en la agricultura, eran de un excelentísimo valor y de uso, y servían para muchos propósitos. También había otros que era para usarlo para carga. Unos arrastraban carga, otros llevaban carga sobre ellos. Y esa parte, pues, ahí se les sacaba ese provecho. Para otros, pues, y para muchos de nosotros nos beneficiamos porque nos alimentamos de ellos. Y podemos también, pues, aprovechar de que ese tipo de animal, pues, es de provecho para alimentación, o sea, de muchas maneras. Así que los animales fueron creados para que fueran de acompañamiento al ser humano y que también fueran para provecho, beneficio nuestro. Ahora, el peligro es cuando ya hoy día, con los diferentes, ¿verdad?, movimientos que ha habido y activistas, le han puesto un lugar de peligro a los animales, sobre todo los animales domésticos. Hoy día, si usted le hace un daño a un animal, sobre todo cualquier animal, pero más aún los domésticos, va a recibir un castigo más grande que haberle hecho un daño a una persona, ¿verdad que sí? Amén. Yo no sé qué les he contado. O sea, está bien que no se deben de maltratar, pero por eso llevar a cabo cárcel, llevar a cabo multas exageradas, no son seres humanos. Se puede tener en la familia, pero no son directamente como hijos de la familia. Y tenemos que tratarlos como son, como aquellos animales que el Señor puso para acompañarnos. Y ese es el peligro. Para el tiempo de que estamos hablando aquí y que la palabra está refiriendo, era muy diferente lo que eran los perros en aquel tiempo a lo que son los perros en el tiempo que estamos ahora. Los perros eran igual que los cerdos. Hoy hay personas que tienen hasta cerdos en su casa como mascota, ¿verdad que sí? Y uno dice, bueno, cada cual con sus gustos, pero una mascota, un cerdito,
duermen con ellos, pero bueno, si así lo tiene, pues. Pero vamos entonces a ver qué dice la Escritura en cuanto a estos dos diferentes animales que el Señor usó para referirse a qué. Número uno, dice, guardaos de los perros, no porque te van a venir a morder. Guardaos, mire, donde el Señor los está encerrando. Guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué el Señor está queriendo decir aquí? Que el perro que el Señor está hablando ahí no es un perro como animal. Dentro de la época que el Señor estaba, los perros los tenían como animales de carroña. De carroña significa que eran animales así que estaban en la calle. Animales que estaban dentro de la basura. Y los perros se tenían en ese concepto. Que comían de comida ya casi en descomposición. Y ese era un animal despreciable dentro del tiempo pasado, en la antigüedad. Los perros se tenían como algo despreciable. Y miren aquí, cuando en la misma escritura el Señor lo usó, no ven lo santo, lo sagrado, aquello que es de tener reverencia delante de Dios y que es más allá de todo lo que se puede tener sobre esta tierra y en el universo. No se lo den a los perros. En un sentido, porque los perros todo lo destruyen, pero también está el otro sentido. Acuérdense de los perros, está hablando de aquellos que lo que procuran es hacer un daño, hacer un mal. Por eso también dicen, guárdense de los malos obreros, de aquellos que tienen malas intenciones. Guárdense, cuídense. También está diciendo de los que se mutilan el cuerpo, aquellas personas que tienen ciertas prácticas. Guárdense y cuídense de aquellos que practican cosas de ocultismo, cosas que provienen del enemigo. Así que aquí los perros los está incluyendo como si fueran personas. Ahí lo que está representando los perros es a ciertas clases de personas, porque incluye a los obreros que obran mal y también a aquellos que practican las cosas que son ocultas. Amén. Estamos ahí. Entonces dice en Apocalipsis 22:15, el último capítulo de Apocalipsis, el último parte de la Biblia, dice, mas los perros estarán ¿dónde? Estarán fuera. Y los hechiceros. O sea, miren en la manera en que aquí lo está colocando. Está hablando en el capítulo 21 de Apocalipsis, de la Nueva Jerusalén. Está hablando de la ciudad santa, la ciudad celestial, la que está guardada para todos los que han sido redimidos, lavados por la sangre de Cristo, y aquellos de la antigüedad que creyeron y obedecieron mirando hacia aquel que venía para dar su vida. Todos esos que de una u otra manera creyeron en Jesucristo y fueron lavados por su sangre, están guardados para esa ciudad celestial. Esa es nuestra última morada y va a ser nuestra morada por toda la eternidad. ¿Cuántos van a estar ahí? Amén. Amén. Y es importantísimo saber que eso es lo que el Señor ha guardado. Cuando Jesucristo en el capítulo 14 de Juan, Él les dice, yo me voy, pero voy a ir a preparar también lugar para ustedes. Para donde yo esté, ustedes van a estar. Esa es la ciudad celestial, la que el Señor prometió que íbamos a tener por toda la eternidad. Ahora miren cómo dice ahí Jesucristo hablándole, y en la revelación que le está haciendo Juan, le dice, mas los perros allí no van a entrar, ni los hechiceros,
ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira no va a estar en esa ciudad, en ese lugar santo. No van a estar ahí. Así que cuando está hablando de los perros, se está refiriendo a tipos de personas que acompañan a los otros que ahí están explicados. ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. Así es que esto tiene su significado. Ahora vamos a ver el otro. Los cerdos. Y dice, segunda de Pedro 2:22, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro, esa es la palabra, está escrito así, amén. El perro vuelve a su ¿qué? A su vómito, porque es un animal de carroña, come cosas de desperdicio. Y dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el fango, en el lodo, porque esa es su naturaleza. Tanto los perros tienen su propio estilo de vida y su naturaleza, y los cerdos también. Por más que se laven, se limpien, se perfumen, se vistan bonito, que le ponen lacito y todo, tan pronto se le escapa al fango, al lodo. Ahí es donde va a terminar, porque esa es su naturaleza. Así que tanto los perros como los cerdos, el Señor los utilizó para dar esta enseñanza. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando dijo eso? Los perros y los cerdos. Miren, voy a decir esto con cuidado, porque hoy día las cosas están que no se puede decir mucho ni hablar nada que le ofenda a otra persona por los supuestos derechos humanos, porque enseguida pues la gente grita y brinca. Miren, ¿saben qué? Hace poco, en unos estudios que estuve dando, ¿verdad? Detuvimos los estudios durante estos meses de verano, los estudios bíblicos de los miércoles, que transmitimos a las 8 de la noche, y en el último estudio bíblico que dimos, como estamos hablando de por qué muchos no creen en Dios, y hablé de las diferentes religiones que existen, y hablé de los diferentes conceptos científicos que hay erróneos, pues ¿saben qué? Tan pronto terminamos el estudio, llegó un mensaje de Facebook, porque por Facebook que transmitimos, que no se debe de estar hablando mal de ninguna religión, ni mal de nada de otras cosas que ofendan a las personas, porque si no, nos van a cortar la transmisión. Y yo dije, ahora también. O sea, lo que dice la Biblia, que uno lo enseña, y el mismo Señor lo hizo públicamente, y lo que uno señala de lo que es en contra de la palabra de Dios y que otros practican, pues ya no se puede estar diciendo así públicamente, porque eso ofende. Y yo cuando estaba preparando me decía, bueno, yo tengo que decir esto, y las líneas están abiertas. Pero ¿a qué se refiere la Biblia? Amén. No yo, la Biblia. El Señor, el dueño de todo, el creador de todo, amén. El que todo lo hace y todo lo puede, amén. Amén. Él fue el que lo dijo, no soy yo. Ahora, como creyentes y siervos del Señor, decimos lo que dice la palabra, amén, y la buscamos explicar como está en la Escritura. ¿A qué se refiere entonces cuando habla de perros y cerdos? Los une dentro de ese mismo concepto. Se refiere a aquellos que no son creyentes. Los que rechazan lo que es de Dios, lo santo, y los que rechazan aquellas cosas de gran valor como las perlas, que es la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. A esos es que se está refiriendo, a los incrédulos. Se está refiriendo a
tengo que decirlo porque es así. Aquellos que se dan de ateos, que dicen que Dios no existe, que no aceptan de ninguna manera la existencia de Dios. Aquellos que son escépticos. ¿Qué son los escépticos? Los que no, en sus propias ideologías que tienen, no aceptan lo que es la verdad de alguna cosa. Siempre la cuestionan, siempre buscan contradecirle, por eso se llaman escépticos. Porque ellos no pueden aceptar esa verdad por otros conceptos que ellos, o ideologías que ellos se han puesto para sí mismos. Entonces, todos esos son los que rechazan a lo que es de Dios, lo que es santo, y esos mismos son los que desprecian a lo que son esas verdades de Dios y lo que son los verdaderos valores de lo que es la palabra de Dios y de lo que es el Evangelio de Jesucristo. También son los que la Biblia le llama los necios. Necios, no soy yo, la palabra de Dios. El Salmo 14, el versículo 1 dice claramente: dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. No hay Dios. Entonces, el Señor le llama necio. Ahora, es sin ofender a nadie. Es lo que es la palabra que usa la Escritura para referirse a ignorantes. Aquellos que son ignorantes, aquellos que son insensatos, que no quieren buscar entender o aceptar lo que son las cosas de Dios. Y eso es lo que ahí se refiere. Mire, ay, Dios mío, no sé si el domingo no abrirán la línea, pero yo quiero ser claro. Ojalá el mundo entero esté escuchando antes de que... Dice en Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 24, que es el capítulo 2 y el capítulo 3, que el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios por el sinnúmero de cosas que había en ellos. Él le habla del hombre espiritual, ¿verdad? La persona espiritual, que recibe lo de Dios, que busca lo de Dios, que conoce a Dios y hace lo de Dios. Y obedece su palabra. Entonces está el que es carnal, ¿cierto? Lo dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 3, ahí habla entonces del carnal y el espiritual. Y es aquel que conoce lo de Dios, pero que difícil le cuesta obedecer la palabra de Dios, porque procura más lo que es de este mundo que lo que es espiritual. Pero dice ahí en el capítulo de 1 Corintios, el versículo 24, dice: mas el hombre animal no conoce lo de Dios. Ciertas traducciones han puesto el hombre natural, pero en traducciones más antiguas decía el hombre animal. ¿Y a qué se refiere cuando dice el hombre animal? O sea, la persona que no tiene el uso de razón como debe de ser, que actúa como los animales, no en el sentido, hay algunos que sí, yo no puedo decir eso, pero que vive, o sea, no quieren aceptar el uso de su razón de reconocer a Dios y las cosas que son de Dios. Y por eso dice, para ellos es locura, para el hombre animal. Dice, porque no discierne las cosas espirituales, no las busca ni las quiere aceptar, y no está haciendo uso de su facultad de razonamiento. Los animales tienen un grado de inteligencia que Dios ha puesto, porque uno enseña cosas y las aprende. Y por otro lado, su instinto, según su naturaleza de ese tipo o raza de animal. Pero hay quienes entonces se conducen
en esa parte como animal porque no tienen uso de razón, de pensar, de calcular, de evaluar, de hacer uso del sentido de la lógica. Y es ahí donde entonces la Escritura, por eso le llama necio, ignorantes, insensatos, a aquellos que no quieren razonar las cosas de Dios, ni tampoco aceptarlas ni recibirlas. Las rechazan de plano, directamente las rechazan. No quieren saber de nada. Muchos dicen, si la ciencia no puede comprobar la existencia de Dios, pues yo creo lo que dice la ciencia. ¿Ven? ¿Qué mente más cerrada? Dice 2 Corintios 4:4, más el Dios de este siglo, el enemigo, Satanás, ha cegado ¿qué? El entendimiento para que no les alumbre la luz del Evangelio de Jesucristo. Les ha cegado el entendimiento. Es ahí entonces cómo la ciencia va a comprobar la existencia del Dios que es todo poder, que es todo eterno, y el Dios que puede estar en todo. Cómo la ciencia va a querer determinar, meter a Dios en un tubo de ensayo o en un microscopio para determinar si Dios existe, si solamente mirar la creación, mirar todo lo que está alrededor nuestro. Esto salió de un lugar, esto salió de alguien que hizo el cielo y la tierra, y ese es nuestro Dios y nuestro Señor, el cual cada uno de nosotros servimos, y por la razón que estamos hoy en este lugar. Amén. Dale la gloria al Señor. Y no solamente eso, dice que las vienen a despedazar, porque no reconocen el valor que eso tiene. Son aquellos que se burlan, se mofan del Evangelio, de lo que es de Dios, hablan en contra de Dios, buscan ridiculizar las cosas de Dios, profanan y también calumnian sobre lo que es de Dios, blasfeman en las cosas de Dios. Mire, dice, lo repite en Tito, el capítulo 2, el versículo 5, dice, Tito 2:5, dice que aquellos que profanan, aquellos que hablan mal en contra de la palabra de Dios, que tengamos cuidado con esos que lo que hacen es buscar hacer el daño. En 2 Corintios capítulo 4, Pablo le recomienda a Timoteo: no entres en discusiones con aquellos que quieren ir en contra de la palabra de Dios. No entres en discusiones con ellos. Y esa manera de ellos despreciable, de expresarse contra las cosas que son de Dios, no lo hagas. Y enséñale eso a los demás, a no desperdiciar tu tiempo, ni tampoco atender a aquellos que lo que procuran es hacer mal y hacer un daño. La Escritura nos los está advirtiendo una y otra vez. Tengamos el cuidado. El Señor lo que enseñaba en ese momento era: no pierdas tu tiempo con aquellos que lo que procuran es menospreciar, y es tratar de ridiculizar las cosas valiosas que vienen de parte de nuestro Señor. Amén. Ahora decimos, pero si es así, entonces, ¿vamos a hablar la palabra de Dios o no vamos a predicar la palabra de Dios? Si otros nos van a ridiculizar, se van a mofar, van a blasfemar contra el nombre de Dios y contra la palabra de Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí viene la última parte. Enseñar y practicar. Enseñar y practicar. No podemos dejar por alguno que no quiera recibir la palabra
quitarle la oportunidad y la bendición de que otro pueda recibirla. Eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿A quienes en ese momento el Señor más se estaba refiriendo cuando dio esta enseñanza? Mire, eran los grupos religiosos que habían en ese tiempo. Y quiero dejar claro, estoy hablando de los grupos religiosos que había en ese tiempo, no los de ahora. Pero, para que no nos corten la transmisión. Pero, ¿a qué se refería? A los fariseos, a los saduceos, a los escribas, grupos que se hacían ver que ellos tenían la verdad y que ellos estaban enseñando la verdad de Dios, de su palabra. Y ahí donde el Señor por eso, en esta manera le hizo dar a entender a ellos las falsas enseñanzas que ellos estaban trayendo. Y es ahí donde el Señor dice, cuídense de los perros y cuídense de los cerdos, porque lo que van a hacer es contradecir lo que es la verdad de parte de Dios. ¿Cuánto el Señor no estuvo en conflicto con ellos? ¿Cuántas veces ellos buscaron contradecir? Y que ellos buscaron ir a hacer algo de tratar de ridiculizar al Señor y de mofarse de Él. Y esa es la parte entonces donde nosotros tenemos una encomienda que hacer de llevar la palabra, pero a la misma vez tener cuidado con aquellos que lo que buscan es obrar mal, para que nosotros entonces quedemos en ridículo, en vergüenza o en desánimo de seguir enseñando la palabra de Dios a todo aquel que la necesita. Es ahí donde dice esta parte. Mire lo que la encomienda que el Señor le dio cuando estaba siendo levantado al cielo. Dice Mateo 28, 19, por tanto, ¿qué hacer? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. En Marcos, el capítulo 16, el versículo 15, también dice en una manera un poquito diferente, pero en las mismas palabras, es el mismo mensaje. Dice, ahora vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio de Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio del Señor, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mantenga la vida eterna. Ese sigue siendo el mismo mensaje. Y ese fue el mensaje que el Señor le dio. Y también le añadió, ahí en Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que la parte que nos corresponde a nosotros, como creyentes en Jesucristo, es seguir haciendo la voluntad de Dios. Ahora, miren, lo dice Mateo, el capítulo 10, el versículo, por ahí está por el 14 o 24, 14 me parece, dice que cuando el Señor los envió de dos en dos a ir a predicar y llevar el mensaje del Evangelio de salvación por diferentes lugares y diferentes regiones, ¿qué fue de las instrucciones que el Señor le dio a ellos, a los discípulos, a los apóstoles, cuando les dijo que se fueran por los diferentes lugares donde les reciban? A mí me están recibiendo. Y ustedes donde les reciban y les sea bienvenido a esa casa, ustedes entren, ustedes hablen de la palabra, ustedes expliquen a aquellos que viven allí lo que es la salvación y la fe en Jesucristo. Ahora, también les advirtió, pero donde no los reciban, donde no los acepten, donde no le den la bienvenida que Él les mandó a decir, sacúdense el polvo de los pies y sigan su camino. Sacúdanse el polvo de los pies. ¿Qué señal? ¿Qué significaba eso? Eso era una señal de que habían sido rechazados, despreciados, y es como decir, ustedes no quisieron recibir la verdad,
pues lo siento, nosotros nos vamos, pero ustedes se hacen responsables de lo que venga en cuanto al juicio de Dios sobre cada uno. Ustedes se hacen responsables. No discutan, no peleen, no entren en discordia en cuanto a las cosas santas, en cuanto a las cosas sagradas, en cuanto a las cosas de verdadero valor de la palabra. Si no el que lo reciba, amén. Y ahí va a poder seguir abriendo la puerta. El que no la quiera recibir, pues déjelo. Déjelo. No le diga nada. Y siga su camino. Porque uno que rechaza, va a haber otro que sí abra la puerta de su corazón para recibir a Jesucristo. Pablo en Hechos capítulo 13, el versículo 51, dice: cuando Pablo y Bernabé fueron a hablarle a aquellos que llegaron a esa ciudad, era Antioquía de Pisidia, no la Antioquía donde Pablo y Bernabé tuvieron y ministraron, y de donde los enviaron a ellos a evangelizar, a ser misioneros. Cuando llegaron a otra Antioquía, se llamaba así, de Pisidia, dice, y allí hablaron la palabra, los judaizantes que estaban allí rechazaron, que eran de la misma línea de los fariseos, rechazaron a Pablo, rechazaron a Bernabé, hablaron mal en contra de ellos. Y dice que allí se limpiaron el polvo de los pies y siguieron a otra ciudad. Cuando llegaron a la otra ciudad, que se llama Iconio, dice que allí cuando hablaron a los que estaban allí el evangelio, dice muchos se convirtieron al Señor y muchos recibieron la palabra con alegría. En el capítulo 18, el versículo 6, después que Pablo siguió haciendo sus viajes y predicando, dice que también llegó a otra ciudad y allí no le aceptaron. No solamente se limpió el polvo de los pies, sino dice, y limpió sus vestiduras, para que no quedara ningún rastro de ellos con él. Y dice, se fue a otro lugar y siguió predicando, y otros fueron alcanzados para el reino de los cielos. Así es que esto nos enseña que aquellos que desprecian, que aquellos que se mofan, que buscan ridiculizar las cosas que son de Dios, que pertenecen a Dios y su palabra, el evangelio, no hagamos nada con ellos. Dejémoslo, porque hay otros que van a ser alcanzados por el propio Señor. Tenemos que entonces entender lo que el Señor nos mandó hacer: ir y predicar, ir y enseñar, ir y discipular a todo aquel que necesita el perdón, necesita salvación y necesita de la vida eterna que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y como dijo Pablo, y con esto termino, Romanos 1:16, Pablo dijo claramente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es el poder de Dios manifestado para la salvación de todo aquel que se está perdiendo. Si vamos a llevar la palabra a alguna persona, no estemos avergonzados de ninguna manera, porque este gran tesoro que nosotros tenemos y llevamos con nosotros es lo más grande, de mayor valor que se puede encontrar en todo el universo. Nuestro Señor y la salvación que se puede obtener y adquirir a través de Cristo Jesús. Y nosotros vamos entonces a sentir el gozo cuando un pecador se arrepiente y un pecador pasa a ser parte del reino de los cielos. No debemos, no perdamos tiempo, no avergoncemos
de aquellos que se burlan y se mofan, porque nuestra recompensa será grande arriba en los cielos, y para ellos será el juicio eterno si un día o algún día no se arrepiente. Nosotros tenemos lo más valioso y lo más grande que puede haber sobre esta tierra y en todo lo creado. Hagamos uso para nosotros de lo que hemos recibido y podamos bendecir a aquel que también lo necesita. El Señor murió por todos y para todos, y Él tiene un lugar para todo aquel que en Él crea. No se perderá, mas podrá estar con Él por toda la eternidad. Démosle la gloria. Vamos a cantar. Y así como ha dicho la palabra de Dios, no perdamos tiempo con aquellas cosas que no tienen el verdadero sentido o valor, pero démosle la importancia a aquellos que sí lo ameritan. Ahora, ¿qué vamos a decir de todo esto? Señor, dame fuerza, dame seguridad, dame confianza, dame el entendimiento, la capacidad, para yo cada vez más y más comprender ese tesoro que yo estoy llevando en mí, de ti y también de tu palabra, y lo que ha sido mi salvación. Ahora ayúdame, Señor, a yo seguir manteniendo, aunque otros digan lo que digan, yo voy a seguir creyendo en ti. Y yo quiero afirmarme cada día más en ti, en esa fe en ti. Pero también, Señor, ayúdame a yo poder llevar este mensaje a otros que lo necesitan. Mientras cantamos, si alguno, Señor, le ha inquietado, le ha hablado de alguna manera, mientras cantamos, el altar está abierto. Pues si quiere pasar aquí delante y pedirle al Señor esa fuerza, quiere pedirle al Señor ese entendimiento, le quiere pedirle al Señor esa estabilidad emocional, espiritual, para seguir viviendo en conformidad a Él, a sus principios, y también para poder alcanzar a una vida que necesita a Jesucristo. Vamos a cantar, y el altar está abierto para si alguno desea pasar hacia adelante. Pero vamos a cantarlo todos juntos. Eres como tú, nadie se compara a ti. Tu grandeza es igual, Señor Jesús. Eres como
Ayúdanos a afirmarnos cada día en esa fe en ti. Que no importa lo que otros hagan o digan, nosotros, Señor, hemos creído firmemente en ti. Ayúdanos a vivir tu palabra para que ser ejemplo a otros que no te conocen. Y danos palabra tuya en nuestra mente, en nuestro corazón, para aquel que la necesita. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a tu pueblo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, y el pueblo del Señor dice que amén. Démosle fuerte aplauso.